En este día tenemos un invitado bien especial, el doctor Wilfredo Estrada Adorno, pastor también, ¿verdad, pastor? Amén. Ay, pastor, yo quisiera que usted, ¿verdad? Muchos lo van a conocer y lo conocen, porque usted es una figura bien importante en este país. Pero yo quisiera que usted hablara un poco de usted, ¿verdad? De quién es usted, de cuál ha sido su, ¿verdad? Su caminar en la iglesia. Muy bien. Ah, yo nací en un hogar cristiano. A los 6 meses de nacido, mis padres conocieron al Señor en un barrio, el sector El Peñón del barrio Jaguas de Gurabo. Ahí vivimos los primeros 5 años. Luego, cuando represaron el río y no se podía cruzar el río, entonces me fui a vivir a Caimito y allí asistí a la iglesia como mis padres asistieron todo el tiempo a la iglesia, a una iglesia pentecostal. Yo soy no solamente de raíces pentecostales, sigo siendo pentecostal. Amén. Allí serví al Señor y en la Iglesia de Dios Mission Board, de la cual yo soy ministro ordenado. Ahora le llaman obispo ordenado. Así es que esa es mi tradición. Me casé con Carmen, que está conmigo aquí, en el 1965. Tenemos en este momento casi 62 años de casado. Wow. El Señor nos dio 4 hijos, 3 varones y una niña, y nos ha dado 6 nietos reales y 3 nietos postizos, por así decirlo. Así es. Así que, y en este momento yo dirijo un seminario, lo que se llama la Universidad de Liderazgo y Ministerio, Sí. que prepara ministros, está conectada con la iglesia Aliento de Vida en New York. Ajá. Y de ahí nosotros trabajamos para toda Estados Unidos hispano y para toda América Latina, incluyendo Puerto Rico. Así que esa es mi tradición, ese soy yo, de alguna manera mi experiencia de contarles a ustedes que aquí estoy 60 años después de iniciar mi vida con el Señor y todavía confiando en su gracia, Amén. en su amor. Qué lindo. Y en su bondad. Ay, sí, que Él es bueno, ¿verdad? Amén. Qué bello es el Señor. Pues, amado, como yo sé que usted tiene tanto conocimiento y ha investigado cómo la iglesia en Puerto Rico se desarrolló, ¿verdad? Yo quisiera, pues, hacerle unas preguntas sobre este tema. Okay. Y una de las preguntas que yo tenía decía, Puerto Rico era un país de raíces católicas, ¿verdad? Correcto. Desde la entrada de los españoles en el siglo XV, XVI. En el siglo XV ellos llegan, pero no es hasta el XVI que se establecen aquí como tal. ¿Cómo recibe el país, este país de profundas raíces católicas, tradicionales, el Evangelio en ese 1898, si hubiera sido así? Bueno, lo que ocurre es que este ha sido un país católico definitivamente, a veces católico de nombre, Ajá. no de práctica, Sí. pero siempre católico, ¿no? Exactamente. Mi familia fue católica, así que aunque no iban mucho a la iglesia, sí. pero eran católicos. Exacto. Así que yo me crío en un hogar creyente, protestante, pero que viene de una tradición católica y toda nuestra familia es católica. Exacto. Ahora, en el 1898, con la llegada de los norteamericanos, llegaron las iglesias llamadas iglesias históricas, que la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, las asambleas de Dios. Bueno, las asambleas de Dios llegan posteriormente. Sí. Todo este proceso de lo que son las iglesias históricas llegan en ese momento y se establecen también en las ciudades y cercanos. O sea, la iglesia católica siempre tiene una iglesia en cada pueblo. Exacto, lo sé. Y las iglesias protestantes que vinieron también trataron de ubicarse en los pueblos. Muy bien. No es hasta que llegan los pentecostales en el 1916 que la iglesia sale de las ciudades a los campos. O sea, qué bien. la iglesia que llega con Juan L. Lugo, que sigue siendo una iglesia
de las Asambleas de Dios, porque Sí. él fue ministro de las Asambleas de Dios. de Dios, se establece en los campos. Muy bien. Esos campos que no tenían mucha esperanza, esos campos que no tenían mucha luz, Sí. esos campos que no tenían mañana, ahí llegó el evangelio Mi futuro. de esperanza. El evangelio que le ofreció vida abundante a gente que no tenían vida abundante. Ay, qué lindo. Desde esa perspectiva, en el 1898, los evangélicos reunidos en New York Ajá. se dividen a la isla de Puerto Rico. Ok. Todavía en New York, de hecho, Sí. un lugar muy cercano a donde estaba la Sociedad Bíblica, el edificio de la Sociedad Bíblica en New York. Oh, muy Allí bien. un hotel se reunieron y decidieron cómo iban a dividirse la isla de Puerto Rico. Muy bien. Y dijeron, no vamos a competir entre nosotros, Muy bien. vamos a trabajar en colaboración. Los presbiterianos se fueron al oeste. Por eso es que la Universidad Interamericana es del oeste. Ah, muy bien. Y a los metodistas se fueron al norte. Ajá. Los evangélicos unidos se fueron al este. Ok. Y entonces la iglesia episcopal, que era parte de ese proyecto, también se ubica en algunos lugares. Como es más cercana a la iglesia católica, también se ubicó Sí. en lugares urbanos, Exacto. en ciudades. Exacto. Los bautistas dijeron, nosotros vamos donde encontremos un lugar abierto. Ajá. Así que eso se establecieron por la número 1 desde Río Piedras hasta Yauco. Por eso Wow. hay iglesias bautistas en Río Piedras, en Caguas, en Calley, en Yauco, Ajá. bueno, en Cuamo antes, en Cuamo, luego en Ponce y hasta en Yauco. Por Wow. ahí llegaron todos los bautistas y están ubicados en diferentes En lugares. diferentes lugares. Carolina también es una iglesia, posiblemente la iglesia protestante más importante. Siempre en la ciudad, la iglesia más importante era la iglesia católica. Ok, Carolina, claro. Carolina es una excepción a esa regla. Sí. Esa iglesia bautista de Wow. Carolina se convirtió en la iglesia fundamental de Wow. Carolina, en Sí, ese sentido. wow, sí. Todavía sigue siendo. Sí, todavía, exacto. Sigue siendo. Carolina fue como una extensión de todos estos negros que habían llegado a Santurce. Claro. Carolina, Loíza, y yo entiendo que tal vez eso sería una de las razones por las cuales no estaba tan presente la Iglesia Católica, ¿verdad? Exacto. Posible. Eso es un buen tema para nosotros investigar. Exacto. Está buenísimo. Entonces, usted quiere decir que las iglesias históricas, más bien, se establecieron entonces primero en los pueblos. Los pueblos. Ok, cerca de donde estaba la Iglesia Católica. Exacto. Pero nosotros estamos conscientes, usted y yo que hemos estudiado esos tiempos, sabemos que la gente que vivía en los pueblos, usualmente y sobre todo en la parte al frente, en la parte frente a la plaza, eran la gente que más dinerito tenían, Claro, ¿verdad? claro. Ok. Porque era la parte urbana de la ciudad y ahí estaban Exactamente. los que gobernaban los negocios de la ciudad. Ok. Claro. Entonces, es a la iglesia pentecostal la que trabaja eso y eso lo vamos a preguntar ahorita. Eso es un tema precioso. Usted sabe, usted y yo sabemos que los hermanos Cheo tuvieron una gesta, ¿verdad?, contra la iglesia protestante que llegaba sobre el país, ¿verdad? ¿Afectó esto el avance del evangelio? Porque yo recuerdo que había una hermana helenita, católica, que sin saber mucho ni leer, creo, ella predicaba, ¿verdad? Y ahí comienzan los hermanos Cheo tratando de defender su religión y lo podemos entender usted y yo, ¿verdad? ¿Eso afecta en algo el avance de la iglesia? No, todo lo contrario. Ok, chévere. Todo lo contrario. Porque yo creo que los hermanos Cheo Ajá. lograron algo que la iglesia católica no había logrado, Ok. que era llegar a la gente del campo. Ok. Estos hermanos convirtieron su fe católica en una fe del pueblo. Muy bien. Una fe del pueblo, una fe que el pueblo entendía, Ajá. una fe que tenía sentido para el diario vivir de las personas, que es precisamente lo que toma la iglesia pentecostal cuando llega a Puerto Rico. Exactamente. Una fe que tenga significado y valor
para la gente de a pie, como dicen hoy. Exactamente. La gente sencilla, que tiene su lucha todos los días, necesita una fe que le dé valor a lo que ellos creen. Así que en ese sentido, dicho desde mi perspectiva, muy bien, desde mi perspectiva, claro. y yo sé que alguna gente no pueden aceptar lo que yo digo, los hermanos Cheo fueron una manera de iniciar el proyecto pentecostal de Puerto Rico. ¡Wow! ¡Qué precioso eso! Eso es tremendo. Esa es mi manera de mirar. Esa es su teoría y su manera de verlo. Ver la historia. Ellos trataron de que esta iglesia que estaba en la ciudad y no tenía, ¿saben ustedes que antes lo que hacían era que a los niños los sábados iban lo que le llamaban las sisters, las hermanitas. Las hermanitas. Iban a dar la clase el catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica, sí. Porque no había que ir a la ciudad. Sí, había que ir a la ciudad, eso es verdad. Nosotros en Caimito, donde yo me crié, había que ir a Río Piedras. Sí, señor. A la iglesia del Pilar. Tremendo. Pero entonces los sábados le daban clase de catecismo a los muchachos del barrio. Pero la iglesia pentecostal incluyó toda la familia. No separó los niños de los adultos. Así que al culto iban todos los adultos, iban los niños. Los niños como yo se quedaban dormidos en el culto. Sí. Y mis hijos se quedaban dormidos en el culto. Los míos también. Y luego, y a veces uno de ellos se me quedó en una casa en Calley en Calley. Pues se quedó dormido y tuve que regresar a buscarlo. Así que la iglesia pentecostal fue la iglesia de toda la familia. Qué lindo. Iban los adultos, pero iban también los niños. Y a los niños se les daba escuela dominical los domingos, pero se hacían actividades para que los niños llevaran a los padres. Y de ahí la iglesia pentecostal empezó a evangelizar a los adultos a través de los niños que iban a la escuela. Qué cosa preciosa. Y que luego la iglesia en Puerto Rico ha tenido ese mismo, ¿verdad?, movimiento de llegar a los niños para que los niños lleguen a los padres. Eso es una estrategia. Y como a los niños todo le queda bien. No importa lo que ellos hagan, todo le queda bien. Sí, todo le queda bien. Qué lindo. Y para los hermanos que no conozcan, ¿verdad?, ¿quiénes son los hermanos Cheo? Pues los hermanos Cheo fue un movimiento que se da a raíz de la invasión de los Estados Unidos. Y se llaman Cheo porque uno de ellos se llamaba Cheo, que es el que comienza, ¿verdad?, el movimiento de tratar de rescatar la religiosidad católica de lo que ellos consideraban que eran, ¿verdad?, una religión completamente alienígena, rara, que no, ¿verdad?, que no representaban los valores que ellos tenían. Exacto. Yo recuerdo, antes de pasar a la próxima pregunta, que yo tenía un médico, el doctor Marchani. Él era presbiteriano. Y el doctor Marchani dice que cuando ellos se convirtieron, ellos vivían en una casa, creo que cerca del pueblo, cuando ellos se convirtieron al evangelio, porque mi papá nació en el 7 y él era mayor que mi papá, imagínese usted. Él fue mi médico, ya yo, pequeña yo, pero él mayor. Y él cuenta cómo los católicos que pasaban por la casa de ellos, cuando se dieron cuenta que ellos se habían convertido, le echaron tanta agua bendita a los palos que sostenían la casa que se los pudrieron. O sea que era una actitud bastante negativa. Yo me imagino que esos misioneros tuvieron una actitud, ¿verdad? Tuvieron que bregar con esas actitudes. Pero como uno es misionero y como uno es evangelista, pues tiene que aguantar algunas cosas. Sí, no hay duda de que eso es así. Y si es Marchani, Doctor Marchani, tiene que ser de Yauco. Pues yo creo que sí. Porque es de ahí ellos todavía se consideran que vinieron de Italia, ¿no? De Córcega. Sí, de Córcega. Así que hay todos esos que terminan en I. Están conectados con el oeste de Puerto Rico, el suroeste. Qué bonito. Y por consiguiente,
tienen que ser presbiterianos de alguna manera. Él era presbiteriano. Sí, él era porque presbiteriano. Ese es el lugar que escogieron los presbiterianos. Muy bien. El oeste para hacer su obra misionera. Sí, él era un hombre de Dios terrible. Él era un médico espectacular. Pues, amado, otra pregunta sobre esto, ¿verdad? ¿Cuál era el plan de los Estados Unidos? Ya usted me dijo un poquito que ellos se habían dividido, pero ¿cuál era el plan de los Estados Unidos en cuanto al aspecto religioso durante la invasión? ¿Qué usted cree o lo que ha leído? Yo creo que ha sido el proyecto de toda la vida del Estado. Ajá. El Estado quiere asegurarse que tiene paz. Exacto. ¿Y quién da la paz? Da la paz la religión. Amén. Si se dividen las religiones, que fue lo que pasó con el emperador que otorgó el cristianismo como Constantino como la fe de la iglesia, sí. Él quería asegurarse que su imperio correcto no estuviera dividido por cuestiones religiosas. Así mismo. Así que él convoca el primer concilio de la iglesia, el concilio de Nicea, no lo convocan los sacerdotes, no, lo convoca el emperador Constantino, sí, para asegurarse de que tiene paz en su imperio, sí. y que no se divide su imperio, porque un imperio dividido por cuestiones religiosas no puede trabajar en unido. Eso lo dijo Cristo. Así que, sí, en este caso, Estados Unidos es un país protestante, llega a un país que es inmensamente católico, empiezan a llegar junto con los soldados, y siempre esa ha sido la realidad, con los soldados llegan los misioneros. Exacto. En España fue lo mismo, con los soldados llegaron los misioneros, sí, para establecer su fe. Sí, así que Estados Unidos hace exactamente lo mismo que hizo España. Muy bien. Llega con sus soldados, sí. Invade al país, pero llega con sus misioneros para darle otra manera, otra visión de la cara, del rostro del imperio. Este es un imperio que ama. Esto es un imperio que sirve a la gente. Esto es un imperio que educa a la gente. Amén. Esto es un imperio que le da comida a la gente. Exacto. Y eso es lo que hace la iglesia protestante en esa primera etapa. Asegurarse de que hay paz para que el imperio pueda seguir adelante y pueda establecer su cultura. Porque no hay duda de que en ese momento Estados Unidos pensaba que todos los demás países necesitaban aculturarse, siguiendo su ideología de cultura, y no otras culturas. La única cultura que era suficiente era esa cultura de América. De ahí el gran dicho de los americanos, God bless America. Exactamente. O sea, y el resto del mundo, Dios no lo va a bendecir. Exacto, lo va a bendecir también. Exacto. Así que eso es parte de ese proyecto de misionología. Correcto, qué bonito eso. Sí. Y yo entiendo que en Guam y todos esos Filipinas y todos esos lugares, aunque yo no he estudiado cómo la iglesia ¿verdad? se estableció allí, pero tiene que haber sido lo mismo. Es la misma. Tiene que haber sido lo mismo. Es así. Sí, porque es verdad, como usted dice, cuando llegaron los españoles, llegaron con ¿verdad? Con las personas que venían a evangelizar. Sí. Sí, Juan Ponce de León lo primero que pidió fueron cosas para preparar una iglesia. Las formas de cómo adorar, ¿verdad? Y todas las plazas públicas de Puerto Rico tienen una iglesia católica. Correcto, correctamente. De donde sale el sol. Exactamente, qué interesante eso. Porque esa es, de donde sale el sol, ahí está la esperanza. Ah, qué hermoso, qué bonito eso. Yo le tengo otra preguntita aquí. Actualmente, ¿verdad? Puerto Rico, en Puerto Rico, la iglesia protestante, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, tiene diferentes denominaciones. Usted ya me habló que ellas concertaron, que ellos se reunieron en Nueva York y concertaron la idea y se dividieron el país. Correcto. Yo le iba a preguntar, ¿y los discípulos de Cristo? Que yo creo que no los menciono. Bueno, los discípulos de Cristo están en el norte. En el norte, donde está la iglesia metodista también. Sí. Si usted nota
los discípulos de Cristo están en Bayamón, Exacto, en Bayamón. están en todo el área cercana a Bayamón. Ajá. Y claro, los discípulos de Cristo tienen una experiencia muy interesante en Sí. el 1933. Ok. Es una experiencia de avivamiento. Preciosa. El avivamiento del 1933 se dio entre los discípulos de Cristo. Por eso es que hoy tenemos iglesias discípulos de Cristo, como, sí, voy a mencionar una, ¿no? Ajá. Como la iglesia de Guaynabo, pero que aquello es Cataño, Ajá. que fue una iglesia que se mantuvo muy pentecostal en su estilo. Wow. Todavía sigue siendo muy pentecostal. Qué precioso. En su estilo. Sí, creo que el tío de Magdiel Narváez tenía una iglesia discípulos en Cataño. Esa es la iglesia. Esa es. Y Sí. esa es la iglesia del papá de los Narváez. Del papá de los Narváez. Que luego Wow. este joven, Junior Narváez, sí, Junior Narváez, va a pastorear. Es el que pastorea ahí. Exacto. Muy bien. O sea que ellos se dividieron la isla con el propósito de misiones, con el propósito de evangelismo. Y no competir entre ellos. Y no competir, exacto, tener el espacio completo. Exacto. Ok, que usted sepa, ¿ellas tuvieron alguna diferencia o no hubo problemas con ese plan que ellos... No. Y yo soy de los que creo que este es un plan que viene también del gobierno. Oh, sí, también. Sí, porque acuérdense que cuando llegan aquí el gobierno, correcto, los misioneros solamente hablan inglés. Y el gobernador de Puerto Rico solo habla inglés. Exacto. ¿Con quién se reúne ¿A qué iglesia va el gobernador de Puerto Rico? Exactamente. A la iglesia que va Charles, el primer gobernador de Puerto Rico, Allen, y se reúne ¿con quién se reúne? Pues se reúne con las iglesias evangélicas. Exacto. Porque primero todos hablan inglés. Exacto. Y uno se siente más cómodo. Y es su cultura. Uno se siente más cómodo entre la gente de su cultura. Además que ellos son protestantes. Sí. Así que vienen de iglesias protestantes en Estados Unidos. Muy bien. Así que no hay duda de que ese arreglo tiene que ver con un arreglo de paz, un arreglo de nosotros vamos a enfrentar las necesidades de este país desde nuestra fe. Desde nuestra fe, exactamente. Sí, eso que usted dice tiene toda la razón. Y de hecho, en aquel momento Estados Unidos Estados Unidos siempre ha tenido más protestantes que católicos, entiendo yo. Sí. ¿Verdad? Pero en aquel momento Estados Unidos la fe estaba bien fuerte. Era un país protestante. Sí, eran bien protestantes, exacto. Ellos llegaron también con un plan, ¿verdad? Con un plan. Y es un plan evangelístico. Claro. Un plan evangelístico. Que yo le estaba comentando que en San Juan, mi papá es del Viejo San Juan, de los Pizarros del Viejo San Juan. Y mi papá mi papá nació en el 1907, ya él murió en el 91, pero él recordaba cómo él siendo joven, yo entiendo que eso era como finales de los 20, llegaban a su casa jóvenes norteamericanos a enseñarle Biblia. Y entonces hacían un plan con él de ir cada ciertos días. Y aunque mi papá no se convirtió, pero, ¿verdad? Se convirtió después, cuando ya él era mayor y ya yo me había convertido, pero ya tenía ese impacto de la Biblia, porque usualmente la iglesia tradicional no te trae la Biblia como parte del culto, a menos que no te lea alguna partecita, ¿verdad?, de un evangelio, pero los evangélicos sí traemos la Biblia. Hice un estudio sobre ese particular en un libro que publiqué sobre sociedad bíblica. Cántico Borincano de Esperanza. ¡Ah, qué lindo! Donde yo comparo, ha llegado a la isla del Cordero un movimiento de suma convicción, cumplimiento de muchas profecías de profetas que el Señor iluminó. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Y lo comparaba ese proyecto de esperanza con el cántico de lo que tiene que ver con la lucha diaria del puertorriqueño que por otro lado cantó
el cantautor puertorriqueño, Sí. donde decía, Puerto Rico es, y alegre el jibarito va, Sí. cantando así, llorando así, mismo. diciendo Rafael así, ¿qué Hernández. será de mí? ¿Qué será Ajá. de mi vida? ¿Qué Ajá. será de mi futuro? Pues la Biblia se También. convierte en el futuro de este país, Sí, señor. porque le da esperanza a gente que no tiene esperanza. Amén. Que nos llega involucrada en un concepto de dominio, de poder de otro país. Sí, nos llegó envuelta en esa Sí, situación. sí. Pero por otro lado, la Biblia se convirtió en una esperanza porque la gente empezó a leer la Biblia y empezó a entender que la Biblia se podía leer, que no necesitabas Exacto. el sacerdote para que te lo leyera y te lo interpretara, Exactamente. sino que el evangélico podía acceder a la Biblia. Qué lindo y eso. y ahí es que se da ese tipo de enseñanza que vienen a los hogares a enseñar la Biblia para que la gente tenga un proceso de esperanza que todavía estaba marcado Qué lindo. en el evangelio de las iglesias históricas, pero que de alguna manera algunos no entendían y había que enfatizar la lectura de la Biblia. Exactamente. Y ese Nos llega conocimiento. ese mensaje envuelto en todo lo Qué que lindo. en todo lo que es el proceso de Estados Unidos Sí. y lo que ellos creen, pero nos llega como un proyecto Sí. de esperanza. Muy bien, muy bien. Pero es que usted mismo lo comentó ahorita, tanto los españoles como allá en España, llega el Evangelio, llega con el poder conquistador, ¿verdad? Que son los que traen sus creencias. Aquí tenía otra preguntita. ¿Cómo reaccionó el pueblo de primera mano? Porque es que de momento hay un cambio bien fuerte, amado hermano. Desde el aspecto religioso como en el social, a esa evangelización del país. ¿Hubo éxito para usted o fue lento? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, hay dos maneras de mirarlo. La iglesia evangélica llega y la iglesia evangélica no tiene tanto un proyecto de evangelización radical. Exacto. Los pentecostales cuando llegaron, entonces sí, se iluminaron las Qué montañas. lindo, qué Yo lo lindo. digo de esta manera, en los lugares donde no había electricidad todavía, Ajá. la gente salía del culto por la noche con teas. Ok. Nosotros le decimos de otra manera Sí, antorcha. grillas. 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 Wow. Y salían cantando, oh poder pentecostal, ven Ay, sobre qué mí. lindo. Y la gente veía todas esas grillas, esas luces, cuando todavía no se había iluminado las montañas de Puerto Rico. Sí. Estoy hablando del 1916. Wow. La gente, todavía energía eléctrica no existía. No existía. Eso es el Sí. 40 y tanto. Ajá. Así es que en ese momento nuestros países, nuestros campos, se llenaron de esperanza y de luz a través de la proclamación del Evangelio Pentecostal. Qué lindo. Que dejó las ciudades Sí. y se fue a la gente humilde Ok. que no tenían mucho que dar, pero tenían mucho que recibir. Qué Y que lindo. se convirtieron en transformadores de este país. Amén. Una de las contribuciones más importantes Sí. de nuestro proyecto puertorriqueño Sí. de Pentecostales, que fue la religión que le dio esperanza a este Amén. país. Amén. Y transformó este país de la Amén. situación donde estaba a la situación donde se encuentra hoy. Ahora vamos a entrar al movimiento pentecostal. Aunque yo te ha dicho unas cuantas cosas, pero yo en realidad hace poco entrevisté a Helen Santiago, que también me habló un poquito sobre eso. Pero me gustaría que usted me abundara un poquito sobre Juan L. Lugo. Porque, como usted bien dice y hemos estado compartiendo, ya hacían 16 años, 18, que estaban las iglesias históricas aquí en Puerto Rico y la gente se estaba convirtiendo, ¿verdad? Pero no había, como usted bien dice, no había llegado al campo. ¿Qué me cuenta de Juan L. Lugo? ¿Quién fue Juan L. Lugo? ¿Cómo llegó el pentecostalismo a Puerto Rico? Pues Juan L. Lugo fue un puertorriqueño de Yauco. Ajá. De Yauco. Su madre, viuda, Ok. se va con sus hijos en este proceso del 1900, cuando muchos puertorriqueños salen de Puerto Rico para irse
a Hawái. Algunos se fueron voluntariamente, Sí. otros no se fueron voluntariamente. Ok. Hay una carta que yo describo aquí en este libro, Ajá. 100 Ese años, libro. 100 años después. Ajá. De Sobre el una- pentecostalismo. Sí, sobre una mujer que le escribe al gobernador de Puerto Rico, Charles Allen, en ese Ok. momento, que era un gobernador militar. Le dice, mi hijo de 17 años y mi otro hijo de 17 años se los llevaron para Yauco para Hawái en contra de su voluntad. Wow. Yo quiero que usted me ayude a que mis hijos regresen. Ajá. Claro, esos que se fueron No regresaron. nunca regresaron. Muchos de los que se fueron nunca regresaron. Se fueron de Puerto Rico en ese momento cerca de 5,000 personas. Wow. 5,000 personas en un país que había 900 y pico de personas como población en este país. Sí. Así que eso es un montón de gente. No solamente se fueron como prisioneros. Wow. No es que se fueron como gente que dijo, yo voy a buscar una vida Más mejor, fácil. más fácil, y iban a trabajar. Iban a trabajar a trabajar. las cañas. Wow. Porque en ese momento ya los Estados Unidos no recibía a los chinos, porque había una situación con los chinos, Sí. y entonces como no recibía chinos, Ajá. no tenía la gente de Hawái para las plantaciones de caña. Así que vinieron a Puerto Rico, que ya era parte de Estados Unidos, para Sí. llevarse a algunos puertorriqueños Ajá. que tenían experiencia en Sí. la caña. Sí. Así que se llevan esta gente del sur de Puerto Rico Sí. para allá y le ofrecen $50. Wow. 50 o $25. Ok. Estoy tratando Que de en recordar. ese tiempo era mucho. Que era un montón de Un dinero. montón. De dinero. Pero muchos de ellos nunca le dieron los $25. Wow. Y se fueron como presos. como presos. Y esta mujer le escribe al gobernador de Puerto Rico, Charles Allen. Ok. Le dice, yo quiero que me regrese a mi mis esposo hijos. y a mi esposo. Ajá. Porque mucha gente esta llegó a la ciudad buscando trabajo y entonces como había un proceso de inmigrantes, de sacar inmigrantes de Puerto Rico, porque había que colocar a Puerto Rico en una situación donde no tuviera mucha gente. Exacto. Y siempre aquí se ha dicho que ha habido más gente de la que ha habido, Sí. la que se puede sostener. Sí. Sí. Esa no es la realidad de este momento, Sí, pero exacto. pero esa no era la realidad de aquel momento. Tampoco. Pero esa era parte de la imposición del gobierno Sí. de Estados Unidos a Puerto Rico para que pensara que había que sacar gente de este país. Sí. Estos se fueron a Hawái. Entre ellos, esta mamá se llevó a sus hijos. Y entonces entre los hijos que se fueron estaba Juan L. Lugo, 10 años tenía. Wow. 10 10 años. 10 años tenía. Y entonces ellos llegan a Hawái. Para hacer esta investigación yo visité con mi esposa Hawái. Qué interesante. Así que visitamos todas las islas donde había puertorriqueños. Ok. Este, Y se encontraron con Y puertorriqueños. nos encontramos con puertorriqueños y nos encontramos con la cuestión de los pasteles. ¡Qué bien! Que era, y el deporte, el béisbol Ajá. y el boxeo. Ajá. Eran elementos básicos porque esos son elementos de los deportes de Puerto Rico. Sí, de los deportes que le gustan a los Béisbol, puertorriqueños. el boxeo. el boxeo y los pasteles. Y hacer pasteles. Hacer pasteles. Que era, así es que nos Se encontramos llevaron con eso. toda esa situación y nos damos cuenta que hay un montón de personas que no pueden regresar a Puerto Rico. Ok. Nos encontramos una señora, ya había muerto, pero nos encontramos la historia de ella, Ajá. que decía, ¿por qué mis padres, mis abuelos, vinieron a Hawái? Porque su mamá, de esta señora, iba en la barriga de su abuela. Oh. Así que ella nace en Hawái, En Hawái. se convierte en una bibliotecaria Ok. y entra a la Universidad de Hawái, Ajá. quizás la primera puertorriqueña que va a la Universidad de Hawái. Y entonces ella dice, ¿por qué es que mis abuelos vinieron? Entonces ella le contaron. Ella investiga, sí. Y le contaron todo lo que pasó. Le contaron. Entonces ella viene a Puerto Rico con un Ok. grupo de
hawaianos puertorriqueños, de extracción Ay, puertorriqueña. qué interesante eso. Qué Durante el bonito. gobierno de Carlos Romero Barceló. Ok, Y se van allá, los 80. en los 80, y se van al área sur de Puerto Rico y allí establecen un lugar donde pueden afirmar cómo fue que salieron los puertorriqueños. Qué bien. Y ella hizo varias visitas. El apellido de ella es Camacho. Camacho. Ok. Así Interesante que eso. eso está en este libro. En ese libro. Ah, pues En perfecto. este libro está. Entonces, trae, Juan L. Lugo se va a los 10 años para allá y allá conoce el Evangelio. Conoció el Evangelio, se perdió de joven. Ok. Pero a él le impresionó que cuando llega su mamá empieza a escribirle de que venga a verla y entonces le habla. Entonces cuando él llega a la casa de su mamá, encuentra que ya su mamá no fumaba, como siempre fumaba, Oh. y ahora estaba cantando coritos. Ay, qué cosa preciosa. Y entonces él dice, algo le ha ocurrido a mi mamá que yo quiero ir donde ella se reunía. Entonces él va a la iglesia, de esta iglesia que está en un lugar donde trabajan los norteamericanos, Sí. porque allí llegaron los misioneros de la iglesia del avivamiento de Azusa Street, De Azusa Street. que iban camino a la China y se tienen que detener en Hawái Ajá. para ayudar a su barco a tener nuevas... Oh, qué bien. Así que cuando ellos están allí, van a un lugar donde está esta iglesia y testifican. Y allí la mamá de Juan L. Lugo recibe el bautismo del Espíritu Santo. Wow, qué bonito. Y entonces cuando él llega y ve su madre cambiada, él también se convierte allí. Ah, qué Y luego lindo. él regresa a California. Ajá. Y en California se encuentra con todo el evangelio pentecostal. Con ese avivamiento. Ese avivamiento que había estado Wow, allí. tremendo. Y entonces en el 1916, él tiene una visión de que Ajá. tiene que regresar a Oh, Puerto Rico bien. a predicar el evangelio. Ajá. Y la visión tiene que ver con el vigía de Qué Ponce. lindo, aleluya, gloria Y a ahí Dios. cuando él siente Santo. que todo ha ocurrido, entonces regresa a Puerto Rico en el 1916. Regresa a San Juan y comienza en San Juan un proyecto en Santurce. Sí, en Santurce. En Santurce un proyecto de proclamación del Evangelio por 23 días. Wow. Y se encontró una iglesia que era una iglesia de santomeños. Y allí estuvo hasta que, digo, no, yo tengo que regresar. Entonces fue a su familia en Ponce. en Yauco. En Yauco. Y luego de Yauco regresa a Ponce Ajá. a proclamar el Evangelio. Wow. Y ese Evangelio es Y poderosísimo. Ponce es cuna de avivamiento. Con una de avivamiento y yo termino este libro Ajá. precisamente con ese culto de Ponce, ese momento, y entonces inicio otros dos libros que hablan sobre Poder Pentecostal, ven hoy a mí, y otros libros. ¿Qué serán los coritos que se cantaban? Sí, todos mis libros tienen nombres. Ese es un himno, ¿verdad? Sí, Poder Sí, Pentecostal. Tan todos bello. mis libros tienen nombres de cánticos. De cánticos. Porque yo creo que los pentecostales cantamos nuestra teología primero. Amén, amén. Y luego la discutimos. Amén. Luego la enseñamos. Amén. Pero se vive primero, se canta Sí. y luego Qué lindo. se puede discutir Y, esa fe. y esa, o sea, es que ¿verdad? Como canta Freddy Díaz, yo no sé si usted lo ha escuchado, ese cómo llegó el pentecostalismo a Puerto Rico, ¿verdad? Sí. En el año 16, que él Sí. dice, en el año 16, Exacto. en un aposento alto, 120 recibieron. Bueno, él lo mezcla con el aposento alto, ¿verdad? De allá de Jerusalén. Sí, Jerusalén. Pero qué cosa hermosa nosotros saber que el Señor le da una visión a este hombre para que llegue a Puerto Rico. Y esa iglesia pentecostal se establece en Puerto Rico de una forma Poderosa. tremenda, que de tal forma que nosotros tenemos un avivamiento en el 33, como usted dice, ¿verdad? Y en Río Piedra hubo un avivamiento en el 34. Oh, sí, Sí. no sabía de eso. Con la llegada de otro evangelista Ajá. que trajo la iglesia Defensores de la Fe. Ok. Y entonces ese proyecto del 34 en Puerto Rico, en Río Piedras, Ok. llena también otros elementos. Qué precioso. Poderosos. Y luego viene
o antes a ese viene el avivamiento del 33 entre los discípulos de Cristo. Y como usted bien dice, la iglesia pentecostal representa a los pobres. Sí. Se llega hasta esos campos que, mire, la iglesia católica en el siglo XIX, XVIII, XVII, no podía llegar a esos campos porque eran sitios escarpados y apenas ellos, los íbaros, podían bajar. Pues, ¿qué hacían? Tenían sus imágenes allá en las casas, claro, ¿verdad? Pero una vez la iglesia se hace presente, se hace visible, eso es bien importante. Entonces, en vez de las imágenes, tienen a Jesucristo. A Cristo, exactamente. ¿Qué es lo que le entrega? ¿Qué es lo que le entrega la iglesia pentecostal? Exactamente. Le entrega a Cristo. Amén. Para que puedan acercarse a Él. Amén. Acercados, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Y le llegó esa bendición de ese proyecto de la iglesia pentecostal. Qué lindo, amado. Esto es precioso. Como última pregunta, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted la iglesia en este año, en el siglo XXI? ¿Qué consejo podemos darle a la iglesia? ¿Qué reflexión nos da? Podemos tener sobre qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué cosas buenas estamos haciendo, ¿verdad? Que podamos fortalecer. Usted, que ha sido un hombre que lleva tantos años en el Evangelio, que es pentecostal, que es un teólogo, que es un investigador de la iglesia, ¿cómo podemos reflexionar sobre ello? Déjeme decir lo siguiente, y desde esa perspectiva yo en este momento digo las cosas como yo las veo, ¿no? Yo creo que algo que el pentecostalismo se llegó a Puerto Rico para que la gente entendiera el presente. Amén. No para que pensara solamente en el futuro, sino para que pensara en el presente. Y que Dios nos visita en nuestro presente. Amén. Dios está con nosotros. Jesucristo dijo cuando salió del desierto y después de haber sido ungido por el Espíritu, va a la iglesia, a su iglesia, a la sinagoga de Nazaret y le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque aleluya, me ha ungido para predicar libertad a los cautivos. Amén. Me ha ungido para traer sanidad a los quebrantados de corazón. Sí, Señor. Me ha ungido para Santo. proclamar libertad a los cautivos. Sí, Señor. Me ha ungido para sanar a los enfermos. Amén. Y me ha ungido para declarar la bendición de ese tiempo. Yo creo que eso fue lo que trajo la iglesia pentecostal a Puerto Rico. Amén. Un concepto de seguridad de que este presente está en las manos del Señor y que nosotros no podemos vivir en desesperación, sino que la fe cristiana se vive en afirmación y en seguridad de que el Señor está con nosotros en el presente. Amén. Y como Él está en este presente, mi futuro está en las manos del Señor. Sí, Señor. Amén. Así es que yo decía en estos días, haciendo un análisis de la segunda carta de Pedro, qué lindo, un poco diciendo que Pedro enfatiza la segunda venida de Cristo. Amén. Dice, entre ustedes hay falsos profetas que dicen Señor, que como el Señor no ha venido y tarda, pues entonces dice Pedro, el Señor tarda su venida porque tiene misericordia para que todos se arrepientan. Amén. Yo creo que hay que unir el futuro y el presente. Este presente de vida hay que encontrar a Jesucristo. Amén. Y yo creo que una de las cosas que yo le diría a mi iglesia hoy, a mi iglesia pentecostal, amén, y a las iglesias históricas, es nosotros tenemos que recuperar esa fe y transmitirla a las nuevas generaciones. Amén. Porque si yo me voy ya mismo, aunque quisiera como Pablo quedarme aquí un tiempito más. Exacto. Pero no, hay un tiempo que uno se va. Que Dios, exacto. Entonces hay unas nuevas generaciones que necesitan reconocer esta experiencia profunda de la fe cristiana. La fe cristiana no es un cuento, la fe cristiana no es una ideología, la fe cristiana es transformación de vida y de esperanza. Así que esa es mi palabra final. Amén. Para qué lindo, mis hermanos que nos acompañan. Qué lindo. Pues ha sido un placer haber estado con el doctor Wilfredo Estrada Adorno, que es maestro de maestros. Encantadísima de haber tenido esta oportunidad
y nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga, amados.